Bienvenidos a nuestro cuarto tema de nuestra serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Para comenzar con nuestro tema vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque a través de tu palabra, Señor, podemos identificar la mentira. Gracias porque tu palabra es la verdad y porque en ella podemos estar seguros. Bendícenos en el estudio de este momento y que pueda ser provecho para nuestra vida y podamos compartirlo con aquellos que no lo conocen. En el nombre de Jesús, amén. La Enciclopedia Católica dice lo siguiente: es Pedro quien es la roca sobre la que se asienta la iglesia. Pedro será para la iglesia lo que los cimientos son para una casa. Él será el principio de unidad, de estabilidad y crecimiento. Y sigue diciendo, él, Pedro, es el principio de unidad, puesto que lo que no está unido a los cimientos no es parte de la iglesia. De estabilidad, puesto que es sobre la firmeza de esta base que la iglesia permanece incólume ante las tormentas que la azotan. De crecimiento, puesto que si ella crece es porque los nuevos ladrillos se colocan sobre ese cimiento. Es a través de su unión con Pedro, afirma Cristo, que la iglesia resultará vencedora en su larga lucha con el maligno. Eso dice la Iglesia Católica. Y en otra cita más pequeña, el Catecismo dice, Pedro será su vicario para reinar en su lugar, en el lugar de Cristo. ¿Será esto así? ¿Será que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia? ¿Es Pedro inconmovible? ¿O hay otra explicación? Bueno, veamos qué dice la Biblia. Desde el Antiguo Testamento se utilizan diferentes figuras para mostrar algún aspecto del carácter de Dios. Por ejemplo, a Dios se le compara con un escudo. El Salmo 3 y 4 dice que es un escudo. Como una fortaleza, Salmo 28, 7. Como luz, Salmo 27, 1. Como un castillo, Salmo 18, 2. Y sobre la cual será centrado este estudio, es a Jehová como una roca. Lo interesante es que todas estas alusiones de salvación y protección solo se aplican a Dios. Y es con justa razón, porque no hay nadie como Él. Vamos a estudiar diferentes textos que hablan sobre Dios como una roca, y en todos ellos se aplica solamente a Dios. A ningún hombre se le da este título. El primero que vamos a leer es Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4. Dice lo siguiente: Él, Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. El Jehová es la roca. Según Moisés, Jehová es la roca. Y en el mismo capítulo, versículos más adelante, hablando al pueblo de Israel, dice, Deuteronomio 32, 15, Israel entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es decir, Moisés vuelve a dar la idea de que Jehová, Dios, es la roca. Ahora, Dios es la roca y representa salvación, y David lo tenía bien claro. Por eso escribió lo siguiente. Samuel 22, 2 nos dice lo que David dijo. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Y dejó bien claro que Jehová es la roca, porque Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es decir, no hay ninguna roca fuera de nuestro Dios, porque solo Dios es nuestra roca, es nuestra salvación, es nuestra fortaleza y nuestro libertador. Y vuelve a decir, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién entonces es la roca para Israel? Es Dios. Ahora, el Nuevo Testamento nos aclara un poquito más de quién de las tres personas de la divinidad es la roca. Pablo, en primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice la respuesta. Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Cristo ha sido, es y será siempre la roca inconmovible, la roca de nuestra salvación. Ahora, vayamos a Isaías 28, 16. Una profecía hablando de Cristo nos dice lo siguiente, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y en Zacarías encontramos lo mismo hablando de la tribu de Judá. Zacarías 10:4 dice: de él saldrá la piedra angular. Es decir, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. De Judá saldrá la piedra angular. Ahora, ¿quién es la piedra angular que es preciosa y estable? Bueno, Cristo. Y no tenemos que adivinar, el apóstol Pablo, citando lo que dice Isaías 8:14, que habla de Jehová, escribió en Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces surge la pregunta, ¿quién es la piedra con la cual tropezarán algunos? Jesús en una ocasión dijo a los fariseos: ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? ¿A quién desecharon los fariseos? A Cristo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Pedro en su sermón en Pentecostés aclaró el asunto. No hay que adivinar. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Cristo y solo Cristo puede ser la roca, la piedra angular, porque Él es Dios, es estable, y sobre Él se edifica todo, aún los apóstoles. Aún Pedro, quien supuestamente fue el primer papa y el fundamento de la iglesia. Miremos lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, aún los apóstoles y profetas tienen un fundamento, y ese fundamento es Cristo, quien es la principal piedra. Y según Pablo, ¿quién es la piedra y fundamento de todos y de todos? Cristo. El mismo Pedro entendió que Cristo es la piedra, y juntando los versículos anteriores que hemos leído, escribió. Fíjense lo que dice, primera carta de Pedro 2:4-8. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y tristemente aún hoy muchos desechan a esta piedra, poniendo a Pedro como el principal. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios tiene muchos títulos. Un castillo, es una fortaleza, es luz, y también se le hace ver como una roca. Pero en el Nuevo Testamento se nos aclara en realidad quién es esa persona, y es Cristo. Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra que desecharon los edificadores,
Cristo es la roca, la piedra principal del ángulo. Incluso Cristo es el cimiento de los profetas y de los apóstoles. Ahora es interesante ver que el mismo Pedro, quien supuestamente, según la Iglesia Católica, es el fundamento de la misma, escribió que Cristo es su fundamento. Ahora, con este trasfondo ya vimos que en realidad la roca, como lo dice Pablo, es Cristo. No hay nada más, no hay nadie más. Cristo es la roca. Ahora, con este trasfondo vamos a estudiar un pasaje que ha causado confusión y que ha traído un dogma que en realidad es la primacía de Pedro. Pedro como el primer papa. Pedro como el fundamento de la iglesia, como lo leímos al principio. Ahora vamos a ir a Mateo 16:13. Mateo 16:13. Ahora, este pasaje se registra también en Marcos 8:27 al 30 y Lucas 9:18 al 21. Ahora, lo interesante es que de esta experiencia en los otros evangelios solo se registra la pregunta que tiene que ver es con Jesús. Y vamos a leerlo. Leamos Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esta es la pregunta importante, en torno a esta pregunta gira toda esta conversación. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En primer lugar, la pregunta tiene que ver es con Jesús y no con Pedro. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? De nuevo vuelve a preguntar, ¿quién soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además de la roca. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, que significa piedra pequeña o fácil de mover, y sobre esta roca, y según hemos estudiado quién es la roca, es Cristo, y la palabra Petra significa roca o peña, dice, edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos esa palabra, edificar, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, vamos a preguntar, ¿qué significa darle las llaves? Muchas personas creen que cuando Dios le dio las llaves a Pedro, le estaba dando las llaves de la puerta del reino de los cielos, literalmente. A veces hasta lo pintan ahí a Pedro esperando a las personas que vayan al cielo para darle la bienvenida. Pero ¿qué significa que Jesús le dio las llaves a Pedro? ¿Quién las tenía? Ahora las tenían los dirigentes y en realidad eran las llaves del conocimiento del Evangelio. Veamos lo que dice Lucas 11:52. Lucas 11:52. Jesús hablando a los intérpretes de la ley les dice, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban se los impedisteis». Es decir, los intérpretes de la ley tenían la llave del conocimiento del reino de Dios, y ellos eran los encargados de predicar el Evangelio para que la gente entrara al reino de los cielos. Pero como ellos no cumplieron con esta función, como ni ellos entraban, ni dejaban entrar a los otros, en esta confesión Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, ahora yo les voy a comisionar la predicación del Evangelio. ¿Y cuándo fue la primera vez que Pedro utilizó estas llaves? Bueno, fue en el día del Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 personas. Y eso lo encontramos en Hechos 2. Pedro
predica ese poderoso sermón que sacude a las personas y las hace preguntarse, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, arrepiéntanse cada uno y bautícese para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Jesús es la roca. No hay nadie como Él, porque Él es Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es estable. Sobre esa roca, que es la roca que desecharon muchos de los edificadores y que aún hoy en día desechan muchas personas por poner a Pedro, sobre esa roca, la piedra angular, la piedra preciosa, se iba a edificar la iglesia. Y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Pero a Pedro Jesús le encarga la tarea de predicar el Evangelio, le da las llaves del conocimiento y Pedro acepta el reto y comienza esa labor a partir del día del Pentecostés. Ahora, nos sigue diciendo la Biblia en Mateo 16, 19, 20, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En realidad, en el griego dice, habrá sido atado. Es decir, antes se ata en el cielo y después se ata en la tierra. Es decir, la iglesia tiene que abstenerse de todo lo que el cielo le permita y todo lo que el cielo le prohíba. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Es decir, este pasaje evidentemente debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Y entonces termina, dice, entonces mandó a sus discípulos para que nadie dijese que era Jesús el Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿el Hades prevaleció contra Pedro? Sí, Pedro murió. ¿Pero prevaleció contra Cristo? Claro que no. Ahora, Jesús mismo dice que Él tiene las llaves del Hades. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves todavía. Jesús las tiene. Entonces no son las mismas llaves que le dio a Pedro. Jesús tiene estas llaves y las llaves que tiene Pedro es el Evangelio. Para abrir entonces a través de la predicación del Evangelio el reino a todas las personas para que entre quien quiera y acepte a Cristo Jesús. Pero no solo eso, Jesús mismo se compara con una roca. Y vamos a ver por qué. Lucas 6, 47 y 48. Ustedes recuerdan que Jesús hablaba en parábolas. Lucas 6, 47 y 48 dice, todo aquel que viene a mí, a Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es la misma palabra griega que utilizó cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué será que el Hades no prevaleció contra la iglesia? Porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo, una roca que es firme, que no se mueve. Ahora, ¿con qué se comparó Jesús aquí? Con una roca. Él dijo, mira, el hombre que me escucha, el hombre que hace mis palabras suyas y que las pone en práctica, es semejante a un hombre que edifica una casa sobre una roca. Y cuando viene la lluvia, la inundación, los vientos, y azotan contra esa casa, no la mueven, porque está sobre la roca. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, dice lo siguiente, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Recuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la misma palabra. El edificio es figura de la iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué dice aquí Pablo? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. Claramente podemos darnos cuenta que el fundamento de la iglesia no es Pedro, sino es Cristo. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la iglesia puede estar segura. Ahora, otros asuntos importantes en cuanto a esto. Según la Iglesia Católica, Jesús puso a Pedro como superior a sus hermanos, como el principal. Ahora, si esto fue así, que de hecho, si hubiera sido así, hubiera sido muy importante. Jesús le hubiera dicho a sus discípulos, miren, ahora Pedro va a ser el jefe de ustedes. Él lo hubiera dejado claro. Si hubiera sido así, ¿por qué después los discípulos pelean por quién es el mayor? Si ya Jesús lo había dicho. No tiene sentido. Además de eso, si Pedro hubiese sido el primer papa, no hubiese hecho cosas dignas de reprensión, es decir, cosas malas. Sin embargo, las hizo. Gálatas 2:11, Pablo dice, pero cuando Pedro vino a mí, a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Es decir, Pedro hacía cosas que eran dignas de condenar. Pedro, como lo dice la Iglesia Católica, ¿es el sustituto de Jesús? ¿Su representante? No, en realidad el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Tenemos diferentes ocasiones donde Jesús indicó que así sería. La primera se encuentra en Juan 16, versículo 13. Juan 16, 13. Dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Y sigue diciendo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Nosotros no necesitamos a un humano para que esté con nosotros para siempre, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, es eterno, es uno igual a Jesús. Y os dará otro consolador. De hecho, la palabra otro en el griego significa otro de la misma clase. Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo les voy a enviar a otro como yo, a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahora, el Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que habló Jesús. Juan 14, 26 nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, no Pedro, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Incluso Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y eso lo hizo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sucesor de Cristo, ya lo leímos. Así que, hermanos, la Biblia misma nos invita a estar fundados es en Cristo Jesús y en sus palabras, en nadie más, para no ser movidos por ninguna teoría humana. Todo aquel que se funda en Cristo Jesús puede estar seguro y jamás caerá. Que en nuestro diario vivir miremos a Cristo, quien en realidad Él es el único autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga.